Could be us. To what I was saying. Could be us. Venga, empezamos con el primer vídeo de biología, componentes de la materia viva. A ver, estos apuntes que voy a utilizar para los vídeos, si los quieres, abajo en la descripción tienes un enlace, ahí me los puedes pedir. Venga, pues, ¿cómo seguir estas clases? Lo ideal sería que te sientes delante del ordenador y que vayas mirando, leyendo el texto a medida que yo voy hablando. Pero también te puede servir poner el ordenador e ir escuchando simplemente. Así te serviría como repaso, perfectamente. Bueno, pues los elementos químicos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de bioelementos. A ver, en química, que tú ya estás estudiando química, pues tienes la tabla periódica y en la tabla periódica hay una serie de elementos. Pues no todos los elementos forman parte de la materia viva, sino solamente unos cuantos. Pues esos elementos de la tabla periódica que forman parte de la materia viva se llaman bioelementos. Para estudiarlos, los podemos clasificar según la abundancia, según la cantidad que forme parte de los seres vivos, como bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Los bioelementos se unen, los elementos se unen y ¿qué forman? Cuando los elementos se unen forman moléculas. Pues en el caso de los seres vivos se llaman biomoléculas. Y hay dos grandes grupos de biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas, que son el agua y las sales minerales. El agua y las sales minerales son biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas, que son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los bioelementos, ya hemos dicho que son los elementos de la tabla periódica que forman parte de los seres vivos. Aquí los tienes dibujados, ahora veremos los primarios, secundarios y los oligoelementos. Pues no son exclusivos de los seres vivos, de la materia viva. O sea, esos bioelementos también forman parte de la materia no viva. Aquí tienes una imagen de la tabla periódica, ¿veis? Y aquí está en naranjita los elementos primarios, el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y el azufre. Los elementos secundarios, que son estos de aquí, sodio, magnesio, potasio, calcio y el cloro, y los oligoelementos, que son todos estos. Todos los bioelementos son importantes, da igual que sean primarios, secundarios, da igual la cantidad, porque aunque formen parte de la materia viva en una cantidad muy pequeña, son necesarios, o sea que todos son igual de importantes, no importa la cantidad. Los bioelementos, los primarios son, como hemos dicho, carbono, hidrógeno, estos de aquí, secundarios estos de aquí, los oligoelementos estos de aquí. Según lo que estamos diciendo, pues tenemos los bioelementos primarios que constituyen el 99% de la masa de las células. Estos elementos son fundamentales para la construcción de las biomoléculas. Entonces, ¿cuál es la función principal de los bioelementos primarios, que constituyen el 99%? Pues la construcción de las biomoléculas. ¿Y cuáles son? El carbono, el principal. En química tenéis un tema especial que es para la química del carbono, porque es muy importante. Los bioelementos primarios son capaces de formar cadenas. El carbono pues forma cadena. En la formulación orgánica, pues fíjate si forma cadena. Esa es la función del carbono, el más importante de los bioelementos primarios, y es que es capaz de unirse consigo mismo. Y aquí hay un ejemplo, esto ya lo veremos. La fórmula de la sacarosa, pues son moléculas cíclicas, en la cual la cadena principal pues está formada por carbono. Bioelementos secundarios. Están presentes en todos los seres vivos, aunque en menor cantidad que los anteriores. Representan el 0,9% de la masa.
¿Vale? Los primarios eran 99% y este 0,9%. Participan mucho menos en la construcción de biomoléculas, pero intervienen en procesos fundamentales para la vida. ¿Vale? Los de antes eran más para la construcción de biomoléculas, como por ejemplo el ejemplo de la sacarosa que hemos visto, pero intervienen en procesos fundamentales. Pues, por ejemplo, el sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Bueno, vamos a volver para atrás, que antes hemos dicho solamente el carbono, pues son el carbono, pero también hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y aquí, pues sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, los secundarios. Intervienen en procesos fundamentales y están presentes en un 0,9% de la masa. ¿Qué funciones tienen los bioelementos secundarios? Pues tienen diversas funciones. En el caso del potasio, sodio, cloro y calcio, por ser muy solubles, se convierten en iones, partículas con carga, que intervienen en procesos tan importantes como los intercambios celulares a través de la membrana celular, creando desequilibrios eléctricos y de concentración. ¿Vale? O sea, todos estos intervienen creando desequilibrios eléctricos y de concentración, y eso lo que hace es facilitar los intercambios celulares, que pasen cosas, que pasen sustancias de una parte a otra por la membrana plasmática. También interviene en la contracción muscular y también en la transmisión del impulso nervioso. ¿Vale? Esto, repetimos, los secundarios, vemos aquí el potasio, el sodio con el más, el catión, catión, anión, catión. Entonces, se convierten en iones y entonces eso, como se convierten en iones, pues eso le da las propiedades que tienen, como por ejemplo los intercambios celulares, la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso. Los oligoelementos aparecen en proporciones inferiores al 0,1%, pero son muy importantes. Son imprescindibles para la función de la célula, como por ejemplo, pues son, por ejemplo, el hierro, el cobre. El hierro, pues imagínate, va dentro de los glóbulos rojos y pues son muy importantes. Si no tenemos hierro, pues tenemos anemia. El cobre, el silicio, el manganeso, el zinc, el cobalto, el flúor, el yodo, el bromo. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Pues, por ejemplo, el hierro transporta oxígeno, el magnesio forma parte de la clorofila, el cobalto es componente de la vitamina B12, el yodo forma parte de la hormona tiroxina, ¿vale? Aquí te pone una serie de funciones, lo que pasa es que aquí está todo mezclado, no sé por qué. Bueno. El zinc es un cofactor de enzimas. Bueno, estas cosillas que ponen de curiosidad está bien para luego las preguntas de razonamiento. Pues vamos a ver. Curiosidad. La vida en el planeta Tierra se ha construido sobre el carbono. Este elemento constituye el esqueleto de las biomoléculas orgánicas. Pero, ¿por qué el carbono? Los bioelementos y las biomoléculas están sometidas a las mismas leyes físicas y químicas que el resto de la materia del planeta. Por lo tanto, el carbono ha de poseer las propiedades que lo hagan idóneo para formar moléculas. Veamos cuáles son. ¿Vale? El carbono tiene unas propiedades idóneas para formar moléculas. Pues la primera propiedad es que se puede unir hasta 4 elementos químicos. Vosotros habéis dado en química, tengo el carbono y 4 enlaces. Estos enlaces pues se pueden unir con distintas cosas, ¿vale? Con distintos elementos químicos. Entre estos elementos se incluye el mismo, que puede formar cadenas.
lo que permite formar cadenas y grandes moléculas. En segundo lugar, las moléculas que se forman son tridimensionales. Puedes comprobar en la figura que se representa el átomo de carbono que éste se dispone en el centro de un hipotético tetraedro, una pirámide de base triangular. ¿Vale? Las moléculas que forma el carbono, la cadena de carbono, no están solamente en 2 dimensiones, sino que es tridimensional, con los orbitales de enlace dirigidos hacia los vértices. En la figura los objetos negros serían carbono, los azules oxígeno y los blancos hidrógeno. ¿Vale? Aquí esto sería la figura, una cadena. Los negros son los carbonos, los blancos son los hidrógenos y los azules son los oxígenos. Veis que es tridimensional. Y otra característica, que forma unos enlaces llamados covalentes, que son lo suficientemente fuertes como para formar moléculas estables, pero que a su vez se pueden romper, permitiendo construir nuevas moléculas. ¿Vale? El carbono forma unos enlaces que son covalentes, que son muy fuertes, pero que a pesar de ser muy fuertes se pueden romper y entonces eso permite construir nuevas moléculas. Las biomoléculas ya hemos visto que cuando se unen los bioelementos, que son los elementos de la tabla periódica que forman parte de la materia viva, pues cuando se unen esos bioelementos forman las biomoléculas. Hay 2 tipos de biomoléculas, las inorgánicas, agua y sales minerales, y las orgánicas, que son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dice, recuerda que cuando las biomoléculas se encuentran formando parte, además de la materia inerte, las llamamos biomoléculas inorgánicas, que son el agua, el oxígeno, cloruro sódico, carbonato cálcico, sílice, y si se presentan exclusivamente en los seres vivos, las llamamos biomoléculas orgánicas. ¿Vale? Las inorgánicas se llaman inorgánicas porque, además de estar presente en los seres vivos, también está presente en la materia inerte, en la materia que no tiene vida. Por ejemplo, el agua. El agua está presente también en materia no viva. Bueno, aquí otra vez se repite las inorgánicas y orgánicas. Enlaces químicos y su importancia en biología. Esto es muy importante, además lo preguntan mucho, lo de los enlaces. A medida que vayáis avanzando en la asignatura, cuando vayáis viendo, por ejemplo, los glúcidos, lípidos, todo eso, pues lo de los enlaces, estudiarlo bien, porque lo preguntan mucho en selectividad. En la parte de las preguntas de razonamiento lo preguntan muchísimo. Bueno, pues ahora vamos a ver aquí los enlaces y su importancia biológica. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver, el enlace covalente. Los elementos tienen tendencia a alcanzar la configuración de gas noble. Eso ya lo sabéis, o lo deberíais de saber, ¿vale? Todos los elementos tienden a alcanzar la configuración de gas noble, que es, tienden a tener 8 electrones en su capa de valencia, igual que los gases nobles, o 2 electrones en el caso del hidrógeno. Para ello, ceden o toman o comparten electrones. ¿Vale? Si este es el núcleo, aquí en la primera capa sería 1s2, tiene 2 electrones. En la segunda capa puede tener hasta 8 electrones. Si un elemento, vamos a suponer que un elemento tiene 2 electrones aquí, pues entonces lo que tiende, no, vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a suponer que tiene segunda capa 8, que es lo que puede tener, y vamos a suponer que en esta tercera capa tiene 2 electrones. Entonces, siempre tienden a tener 8 electrones en la última capa. En esta última capa tiene 2 electrones. ¿Qué es más fácil, coger 6 electrones o soltar estos 2 electrones? Pues lo más fácil es soltar estos electrones. Entonces, si suelta estos 2 electrones, ¿cómo quedaría? Pues quedaría cargado con 2 cargas positivas. Bueno, eso lo vería en química, o ya lo habréis visto, lo imagino, porque se da en el tema 1, creo. ¿Vale? Entonces se formaría un catión, que es lo que dice aquí, que todos los elementos tienden o a perder electrones o a ganar electrones para conseguir los 8 electrones en su última capa. El enlace covalente tiene lugar entre átomos con alta electronegatividad, capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones de un enlace,
y los átomos comparten pares de electrones de valencia para llenarla, los cuales atraen a los núcleos quedando unidos. A ver, el enlace covalente, que también lo vaya a ver en química, en el enlace covalente se unen normalmente no metal más no metal, que son elementos, los no metales son elementos electronegativos. Entonces, en el enlace covalente se unen átomos con alta electronegatividad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues los elementos electronegativos tienden a atraer hacia sí los electrones. Y entonces lo que hacen los átomos del enlace covalente es compartir pares de electrones. Los dos que forman el enlace covalente son negativo-negativo. Entonces los dos comparten esos electrones. Y entonces pues atraen en los núcleos y quedan unidos. Esa fuerza de atracción de los electrones atraen a los núcleos y entonces pues los elementos quedan unidos mediante el enlace covalente. Cuando los átomos unidos por enlace covalente son idénticos, el enlace se llama apolar. Puede ser covalente simple, comparte un par de electrones, covalente doble, comparte dos pares de electrones y covalente triple, comparte tres pares de electrones. Cuando los átomos unidos son iguales, son idénticos, se llama apolar y si no sería polar. Bueno, este dibujito lo podéis ver. Cuando los átomos son diferentes, los electrones no se comportan por igual entre ambos, ya que el átomo más electronegativo atraerá con más fuerza esos electrones compartidos. Este hecho hace que sobre el átomo más electronegativo se genere una carga parcial negativa y sobre el otro átomo una carga parcial positiva. Se origina un dipolo eléctrico y decimos que es un enlace covalente polar. ¿Vale? Antes hemos visto que cuando los dos elementos que forman el enlace covalente son iguales, son idénticos, pues son apolares, no tienen carga, pero cuando uno es mucho más electronegativo que el otro, ocurre por ejemplo cuando se une el oxígeno con el hidrógeno para formar el agua, el oxígeno es mucho más electronegativo. Entonces lo que hace es atraer hacia sí los electrones. Entonces se forma una carga parcial positiva y eso se llama dipolo eléctrico y entonces en ese caso es un enlace covalente polar. El enlace iónico normalmente se forma entre un no metal más un metal. El covalente, repito, recuerdo que covalente era no metal más no metal. Iónico, no metal más metal. Tiene lugar entre átomos que tienen distinta electronegatividad, que sería un metal y un no metal. Uno de los átomos tiene mucha tendencia a ganar electrones para completar su capa de valencia, que sería el no metal, que es el electronegativo, formándose un ion negativo, anión, y el otro tiene mucha tendencia a perderla, que sería el metal. Se forma un ion positivo, que sería el catión. La unión entre ellos se produce por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta. ¿Vale? La unión, el enlace iónico, se produce por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Los compuestos iónicos no forman moléculas, sino agregados iónicos que son parte de una red cristalina. Los covalentes sí forman moléculas. Los compuestos iónicos no forman moléculas, forman agregados iónicos que son parte de una red cristalina. En general, los compuestos iónicos se presentan en forma sólida, con los iones organizados en forma repetida y ordenada, como sucede en un cristal de cloruro sódico. ¿Vale? Todo esto es lo mismo, forman cristales. En el cuerpo, los enlaces iónicos se encuentran sobre todo en los huesos y los dientes, donde otorgan firmeza a estos importantes tejidos estructurales. Los compuestos... que se me ha ido. Los compuestos iónicos que se disocian en aniones y cationes en solución se denominan electrolitos, ¿vale? Los compuestos iónicos que se disocian en aniones y cationes en solución se denominan electrolitos.
La mayor parte de los iones están en líquidos corporales bajo la forma de electrolitos. Fuerzas intermoleculares. Son atracciones, el propio nombre te lo dice, que son atracciones entre moléculas que no suponen cambio químico. O sea, son solamente uniones entre moléculas. Son las responsables de que no todas las sustancias moleculares sean gases. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Muy importante. Bueno, todo es importante. Las fuerzas intermoleculares son atracciones entre moléculas que no suponen cambio químico, son las responsables de que no todas las sustancias moleculares sean gases y son de dos tipos, fuerza de Van der Waals y puente de hidrógeno. Fuerza de Van der Waals. Son fuerzas atractivas o repulsivas débiles entre moléculas. Repito que esto es muy importante para las preguntas de razonamiento. Entonces, las fuerzas de Van der Waals son atractivas o repulsivas débiles entre moléculas o entre partes de una misma molécula, distintas a aquellas debidas a un enlace intramolecular. ¿Vale? Entonces, en la fuerza de Van der Waals son fuerzas entre moléculas, no intramolecular. Las intramoleculares serían los enlaces iónicos, enlace metálico y enlace covalente. Dentro de ellas encontramos la fuerza de dispersión y la fuerza de dipolo-dipolo. Fuerzas de dispersión o de London. Las fuerzas de dispersión o de London están presentes en todas las moléculas apolares. Se producen por la aparición de dipolos eléctricos instantáneos, producidos por perturbaciones al azar de la distribución de las cargas. Las fuerzas dipolo-dipolo, otro tipo de fuerza de Van der Waals, se da en moléculas polares, ¿vale? Estas de aquí, las fuerzas de dispersión o de London, se da en las apolares, moléculas apolares, y la dipolo-dipolo entre moléculas polares. Son de origen eléctrico debido a la simetría de la distribución de las cargas. Cuando el extremo positivo de una molécula está cerca del extremo negativo de otra próxima a ella, se produce una atracción electrostática. Las fuerzas de Van der Waals realmente son débiles, son muy débiles. Y para ser efectivas, las moléculas tienen que estar muy próximas. Explican muchos fenómenos físicos y químicos como la adhesión, el rozamiento, la difusión, la tensión superficial y la viscosidad. Todo esto, que son características que ya veremos del agua y todo eso, pues se explican gracias a las fuerzas de Van der Waals. Son débiles y para que sean efectivas, las moléculas tienen que estar muy próximas. Debido a su debilidad, son importantes cuando se suman muchas de estas interacciones entre moléculas. Ocurre igual que con los puentes de hidrógeno. Realmente son débiles, pero cuando se unen muchas fuerzas de Van der Waals, muchas interacciones, pues al final eso lo que hace es que se ponga fuerte. Si hay débiles, pero muchas, pues suman la fuerza y al final pues se hacen fuertes. Participan en las uniones enzima-sustrato y antígeno-anticuerpo. Esto es importante porque ya digo que lo preguntan mucho. Preguntan ¿qué tipo de enlace hay, por ejemplo, entre enzima y sustrato? Pues, por ejemplo, la fuerza de Van der Waals. Entre el antígeno y el anticuerpo, fuerza de Van der Waals. Eso lo preguntan mucho en las preguntas de razonamiento. Fuerzas por puentes de hidrógeno. Como su propio nombre indica, se produce entre moléculas que contienen un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como puede ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Estos presentan pequeño tamaño y alta electronegatividad. Esto hace que los electrones compartidos se sitúen más cerca de ellos, más cerca del flúor, oxígeno y nitrógeno, generándose una carga parcial negativa sobre ellos. Por el contrario, sobre el átomo de hidrógeno se genera un defecto de carga negativa, es decir, se genera una carga positiva, ¿vale? Los puentes de hidrógeno
se produce entre átomos muy electronegativos, como el flúor, oxígeno y el nitrógeno, y el hidrógeno, que es electropositivo. Entonces, estos, que son pequeños y de alta electronegatividad, lo que hace es que como que tiran hacia sí de los electrones. Entonces se queda una parte parcial negativa, que sería la parte del oxígeno, nitrógeno, flúor, y una parte positiva, que sería la parte del hidrógeno. La presencia de enlace por puente de hidrógeno explica muchas propiedades difíciles de justificar sin su presencia. El caso más significativo es la molécula del agua. Todas las propiedades características del agua es como consecuencia de estos puentes de hidrógeno, que dice confiere una gran cohesión interna al agua líquida, pero por la gran cantidad que hay, no porque en sí sea muy fuerte esa unión, sino porque como hay muchos puentes de hidrógeno entre todas las moléculas de agua, ¿vale? Que hay así muchas, y por todos los lados hay como una red, pues entonces como hay muchos puentes de hidrógeno, pues por eso le da una gran cohesión interna. El agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos. Las biomoléculas, otra vez repetimos para que no se olvide, se agrupan en biomoléculas inorgánicas, agua y sales minerales, que está presente tanto en seres vivos como en seres inertes, seres no vivos. Bueno, aquí lo vemos, agua y sales minerales. El agua es la molécula más abundante en la materia viva. El porcentaje de agua en los seres vivos varía varía, por ejemplo, en las medusas un 90% y, por ejemplo, en los huesos y semillas un 20%. Los seres vivos necesitan agua para mantener las funciones vitales. Dentro del organismo, en el metabolismo, pues todas las reacciones químicas pues necesitan agua. O desprenden agua o necesitan agua, prácticamente todas. El agua es una molécula con un comportamiento particular extraño, que no se parece a otras que poseen una composición química parecida. Que ya lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Las características del agua, que eso sí que lo pregunta muchísimo, lo vemos en el siguiente vídeo. En los organismos vivos, las sales minerales pueden encontrarse de dos formas: disueltas en agua y en estado sólido, ¿vale? Las sales minerales pueden estar disueltas en agua y en estado sólido. ¿En estado sólido cuál sería? Pues los huesos y los dientes. Bueno, lo del gráfico no me interesa porque es un poco tonto. Un ejemplo de molécula inorgánica que fabricamos los seres vivos es el agua. Los camellos y dromedarios almacenan grasa en sus jorobas. Estas cosillas que vienen lo de curiosidad, importante para luego las preguntas de razonamiento. Los camellos y dromedarios almacenan grasa en sus jorobas y esa grasa va siendo metabolizada en reacciones químicas que producen agua. Así aguanta el animal durante un tiempo sin necesidad de beber, tan solo con el agua metabólica, el agua que produce, fabricada por el propio cuerpo a partir de un líquido llamado ácido palmítico, ¿vale? En la joroba tiene ácido palmítico y entonces por una serie de reacciones químicas se desprende agua y ahí pues tiene agua para sobrevivir. Pero el agua se puede crear en reacciones inorgánicas, sin intervención de seres vivos. De hecho, que el agua aparezca sin intervención de seres vivos es lo más normal y sucede constantemente en muchas reacciones químicas muy familiares. Por ejemplo, en la combustión del metano, propano, butano, pues ahí se produce agua. Aquí viene la reacción. Las biomoléculas orgánicas, ¿cuáles son? Glúcidos, lípidos, proteínas y ácido nucleico, que ya lo iremos viendo. El agua. El agua es una sustancia simple y extraña. ¿Por qué extraña? Pues porque tiene unas características que no tienen nada que ver con otras sustancias que tienen más o menos su misma composición. Puede ser considerada con razón como el líquido de la vida. Es el compuesto mayoritario en los seres vivos, entre 65 y 95%. Su abundancia en el ser vivo queda en relación con la actividad metabólica. Los tejidos con gran actividad bioquímica contienen más agua que los más pasivos, ¿vale? Los tejidos que tienen muchas reacciones químicas, tienen actividad química, tienen más agua que los pasivos. Por ejemplo, un hueso
es pasivo. El hueso no hace nada, el hueso solamente nos sostiene, digamos. El músculo es activo, el músculo, pues imagínate, para todo el movimiento, hacer fuerza. ¿Quién tiene más agua? Pues el músculo. La edad, pues a medida que vamos haciéndonos mayores, pues vamos perdiendo agua. Los organismos jóvenes tienen mayor proporción de agua que los individuos de mayor edad. Composición del medio. Los organismos acuáticos contienen un porcentaje muy elevado de agua, mientras que los valores más bajos corresponden a especies adaptadas a vivir en condiciones de desecación, por ejemplo, en los desiertos. Dependiendo de dónde vivan, si viven en medio acuático o acuoso, pues tienen más agua, su composición. El agua es una molécula extraña, que no se comporta como otras que tienen una composición parecida. La respuesta hay que buscarla en su estructura química. La fórmula del agua es muy conocida, H2O, es decir, tiene 2 átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno. Esta unión es relativamente fuerte y estable, se llama enlace de tipo covalente. Enlace de tipo covalente y dentro del enlace covalente, enlace por puente de hidrógeno. Este tipo de enlace implica que el hidrógeno y el oxígeno van a compartir electrones, pero el oxígeno atrae hacia sí el par de electrones de enlace, por lo que queda con carga negativa, esto ya lo hemos visto, y el hidrógeno con carga positiva. Por esta razón, la molécula de agua, aunque es neutra, no posee carga, queda con una parte positiva y otra negativa, ¿vale? El oxígeno, que es pequeño y muy electronegativo, atrae hacia sí los electrones. Entonces, esto hace que el oxígeno quede como con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. Y entonces decimos que el agua es dipolar porque tiene 2 polos, polo negativo y polo positivo. Bueno, aquí repite lo mismo. Dice que el agua es un dipolo. La carga negativa. Bueno, aquí es lo que hemos visto antes. No, eso no lo hemos visto antes. Esto sería una molécula de agua, de forma tridimensional. Así, la unión, la unión del oxígeno con el hidrógeno es por enlace covalente. Y luego la unión entre las distintas moléculas del agua es por puentes de hidrógeno, ¿vale? Para que quede claro. Dentro de la molécula de agua, que es lo que está explicando aquí todo el rato, oxígeno e hidrógeno son no metal más no metal, es enlace covalente. Y dentro de la molécula del agua, las distintas moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno. Así, entre moléculas de agua muy próximas se establece una atracción. Y esta atracción, esa unión, se llama enlace de puente de hidrógeno. Son muy débiles, pero muy numerosos. Ahí está la fortaleza del agua. Y son muy débiles por lo que se forman y se rompen continuamente, pero son tan numerosos que pues, le da unas características especiales al agua, y esas características es por la existencia de los puentes de hidrógeno, que son muy numerosos, y al ser muy numerosos pues al final se hacen fuertes. Bueno, aquí otra vez lo mismo, la molécula del agua se comporta como un dipolo eléctrico en el que el oxígeno es negativo, el oxígeno positivo, el hidrógeno positivo. Bueno, las propiedades del agua son debidas a los puentes de hidrógeno, a la fuerza esa de atracción. Las funciones que el agua realiza en la naturaleza son consecuencias de sus propiedades. El agua es la molécula más abundante de la materia viva. Forma parte, esto ya lo hemos visto, es una molécula polar. ¿Por qué? Porque tiene la parte negativa de oxígeno, la parte positiva. Importancia biológica del agua. La polaridad de la molécula de agua provoca la interacción de las zonas parcialmente positivas con las parcialmente negativas de otras moléculas contiguas. ¿Vale? Hemos visto que dentro de una molécula de agua está la parte negativa, que es el oxígeno, y la parte positiva, que es el hidrógeno. Pues entre las moléculas, hay una interacción entre las zonas parcialmente positivas, entre los hidrógenos de una molécula y los oxígenos de otra molécula. Y esa unión da lugar a enlaces
que se llama por puentes de hidrógeno. Estas uniones dan lugar a que las propiedades del agua sean muy diferentes a las de otras moléculas parecidas. Bueno, pues nos quedamos aquí hoy. En el próximo vídeo empezamos con las propiedades físico-químicas del agua. Recuerda que si quieres los apuntes, esto me los pide, abajo tiene el enlace.